Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con la lectura La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, capítulo 24, durante el cual el señor Foote y su grupo cruzan el Océano Pacífico. Lo que sucedió cuando el barco piloto estuvo a la vista de Shanghái es fácil de adivinar. Las señales hechas por el Tankadere habían sido vistas por el capitán del vapor del Yokohama, quien, al ver la bandera a media asta, había dirigido su rumbo hacia la pequeña embarcación. Phileas Fogg, después de haber pagado el precio estipulado para su pasaje a John Busby y de haber recompensado a este con la suma adicional de 550 libras, subió al vapor con Aoda y Fish, y partieron enseguida para Nagasaki y Yokohama. Llegaron a su destino en la mañana del 14 de noviembre. Phileas Fogg no perdió tiempo en subir a bordo del Carnatic, donde se enteró, para gran deleite de Aoda y tal vez para el suyo propio, aunque no traicionó ninguna emoción, de que Passepartout, un francés, había llegado realmente en él el día anterior. Se anunció que el vapor de San Francisco partiría esa misma noche y se hizo necesario encontrar a Picaporte, si era posible, sin demora. El señor Fogg se dirigió en vano a los cónsules de Francia e Inglaterra, y después de vagar por las calles durante mucho tiempo, empezó a desesperar de encontrar a su criado desaparecido. El azar, o tal vez una especie de presentimiento, le condujo por fin al teatro del honorable señor Batulcar. Ciertamente, no habría reconocido a Picaporte con el excéntrico traje de Montaraz, pero éste, tumbado de espaldas, percibió a su amo en la galería. No pudo evitar ponerse en marcha, lo que cambió de tal manera la posición de su nariz que hizo que la pirámide se precipitara sobre el escenario. Todo esto lo supo Picaporte gracias a Aoda, que le contó lo que había sucedido en el viaje de Hong Kong a Shanghái en el Tankadere, en compañía de un tal señor Fish. Picaporte no cambió el semblante al oír este nombre. Pensó que aún no había llegado el momento de divulgar a su amo lo que había ocurrido entre el detective y él, y en el relato que hizo de su ausencia se limitó a excusarse por haber sido sorprendido por la embriaguez al fumar opio en una taberna de Hong Kong. El señor Fogg escuchó esta narración con frialdad, sin decir una palabra, y luego proporcionó a su hombre los fondos necesarios para obtener una vestimenta más acorde con su posición. Al cabo de una hora, el francés se había cortado la nariz y se había desprendido de sus alas y no conservaba nada que recordara el centario del dios Tingú. El vapor que estaba a punto de partir de Yokohama hacia San Francisco pertenecía al Pacific Mail Steamship Company y se llamaba General Grant. Era un gran vapor de ruedas de paletas de 2.500 toneladas, bien equipado y muy rápido. La enorme viga de marcha se elevaba y descendía por encima de la cubierta, en un extremo, y un vástago de pistón subía y bajaba, y en el otro una biela que, al cambiar el movimiento rectilíneo por el circular, se conectaba directamente con el eje de las palas. El General Grant estaba aparejado con 3 mástiles, lo que le daba una gran capacidad para las velas y así ayudaba materialmente a la potencia del vapor. Haciendo 12 millas por hora, cruzaría el océano en 21 días. Phileas Fogg tenía, pues, la esperanza de llegar a San Francisco el 2 de diciembre, a Nueva York el 11 y a Londres el 20, ganando así varias horas sobre la fecha fatal del 21 de diciembre. Había una dotación completa de pasajeros a bordo, entre ellos ingleses, muchos norteamericanos, un gran número de colíes de camino a California, y varios oficiales de las Indias Orientales, que estaban pasando sus vacaciones dando la vuelta al mundo. Durante el viaje no ocurrió nada de importancia. El vapor, sostenido por sus grandes remos, rodó muy poco, y el Pacífico casi justificó su nombre. El señor Fogg estaba tan tranquilo y taciturno como siempre. Su joven compañera se sentía cada vez más unida a él por otros lazos que los de la gratitud. Su naturaleza silenciosa pero generosa le impresionaba más de lo que ella creía, y casi inconscientemente cedía a emociones como no parecía tener el menor efecto sobre su protector. Aoda se interesaba mucho por sus planes y se impacientaba ante cualquier incidente que pudiera retrasar su viaje. A menudo charlaba con Picaporte, que no dejaba de percibir el estado del corazón de la dama,
y siendo el más fiel de los domésticos, nunca agotaba sus elogios y la honradez, generosidad y devoción de Phileas Fogg. Se esforzó por calmar las dudas de Awoda sobre el éxito del viaje, diciéndolo que la parte más difícil ya había pasado, que ahora estaban más allá de los fantásticos países del Japón y de la China, y que se encontraban de nuevo en camino hacia los lugares civilizados. Un tren de San Francisco a Nueva York y un barco de vapor transatlántico de Nueva York a Liverpool les llevaría sin duda al final de este imposible viaje alrededor del mundo en plazo acordado. Al 9º día de salir de Yokohama, Phileas Fogg había recorrido exactamente la mitad del globo terrestre. El general Grant pasó el 23 de noviembre el meridiano 180 y se encontraba en las antípodas de Londres. Es cierto que el señor Fogg había agotado 52 de los 80 días que había de completar el viaje y que solo le quedaban 28, pero aunque solo estaba a mitad de camino, por la diferencia de meridianos, en realidad había recorrido las 2/3 partes de todo el viaje, pues se había visto obligado a dar larga vuelta de Londres a Aden, de Aden a Bombay, de Calcuta a Singapur y de Singapur a Yokohama. Si hubiera podido seguir sin desviarse del paralelo 50, que es el de Londres, la distancia total solo había sido de unas 12.000 millas, mientras que se vería obligado por los métodos irregulares de la locomoción a atravesar 26.000, de las cuales había cumplido. El 23 de noviembre 17.500 y ahora el recorrido era recto y Fitz ya no estaba allí para ponerle obstáculos. Sucedió también el 23 de noviembre que Picaporte hizo un alegre descubrimiento. Se recordará que el obstinado compañero había insistido en mantener su famoso reloj familiar en la hora de Londres y en considerar el de los países por los que había pasado como bastante falso y poco fiable. Ahora, en este día, aunque no había cambiado las manecillas, descubrió que su reloj coincidía exactamente con los cronómetros del barco. Su triunfo fue divertidísimo. Le hubiera gustado saber qué diría Fitz si estuviera a bordo. El pícaro me contó un montón de historias, repitió Picaporte, sobre los meridianos, el sol y la luna en efecto, la luz de la luna más bien. Si uno escuchaba a ese tipo de gente, qué tiempo más bonito se pasaba. Estaba seguro de que el sol se regularía algún día con mi reloj. Picaporte ignoraba que, si la esfera de su reloj se hubiera dividido en 24 horas, como los relojes italianos, no tendría ningún motivo de exultación, porque las manecillas de su reloj, en lugar de indicar como ahora las 9 de la mañana, indicaría las 9 de la tarde, es decir, la hora 21 después de medianoche, precisamente la diferencia entre la hora de Londres y la del meridiano 180. Pero si Fitz hubiera podido explicar este efecto puramente físico, Picaporte no lo habría admitido, aunque lo hubiera comprendido. Además, si el detective hubiera estado a bordo en ese momento, Picaporte habría discutido con él sobre un tema muy diferente y de una manera totalmente distinta. ¿Dónde estaba Fitz en ese momento? En realidad, estaba a bordo del general Grant. Al llegar a Yokohama, el detective, dejando a Mr. Fogg, a quien esperaba encontrar de nuevo durante el día, se dirigió inmediatamente al consulado inglés, donde encontró por fin la orden de detención. Esta le había seguido desde Bombay y había llegado en el Carnatic, en cuyo vapor se suponía que él mismo estaba. La decepción de Fitz puede imaginarse cuando reflexionó que la orden era ahora inútil. El señor Fogg había abandonado tierra inglesa y ahora era necesario procurar su extradición. Bien, pensó Fitz, después de un momento de cólera, mi orden no sirve aquí, pero sí lo hará en Inglaterra. Evidentemente, el bribón tiene la intención de volver a su país, pensando que ha despistado a la policía. Bueno, lo seguiré al otro lado del Atlántico. En cuanto al dinero, que el cielo permita que quede algo, pero el tipo ya ha gastado en viajes, recompensas, juicios, fianzas, elefantes y toda clase de cargos, más de 5.000 libras. Sin embargo, después de todo, el banco es rico. Decidido subió a bordo del general Grant y estaba allí cuando llegaron el señor Fogg y Awoda. Para su total asombro, reconoció a Picaporte a pesar de su disfraz teatral.
Se escondió rápidamente en su camarote para evitar una explicación incómoda y esperó, gracias al número de pasajeros, pasar desapercibido por el criado del señor Fogg. Ese mismo día, sin embargo, se encontró cara a cara con Passepartout en la cubierta de proa. Este último, sin mediar palabra, se abalanzó sobre él, lo agarró por el cuello y, para diversión de un grupo de americanos que inmediatamente empezaron a apostar por él, administró al detective una perfecta andanada de golpes que demostró la gran superioridad de la habilidad pugilística francesa sobre la inglesa. Cuando Picaporte terminó, se encontró aliviado y reconfortado. Fitz se levantó algo desarreglado y mirando a su adversario le dijo fríamente: ¿Has terminado? Por esta vez sí. Entonces déjame hablar contigo. Pero yo, en los intereses de tu maestro. Picaporte pareció ser vencido por la frialdad de Fitz, pues le siguió en silencio y se sentaron aparte del resto de los pasajeros. Me has dado una paliza, dijo Fitz. Bien, lo esperaba. Ahora escúchame. Hasta ahora he sido el adversario del señor Fogg. Ahora estoy en su juego. ¿Ah? Gritó Picaporte. ¿Estás convencido de que es un hombre honesto? No, respondió Fitz con frialdad. Lo considero un bribón. No os mováis o dejadme hablar. Mientras Mr. Fogg estuviera en tierra inglesa, me interesaba retenerlo allí hasta que llegara mi orden de arresto. Hice todo lo que pude para retenerlo. Envié a los sacerdotes de Bombay tras él. Lo intoxiqué en Hong Kong. Lo separé de él y le hice perder el vapor de Yokohama. Passepartout escuchó con los puños cerrados. Ahora, continuó Fitz, el señor Fogg parece volver a Inglaterra. Pues bien, le seguiré hasta allí. Pero en lo sucesivo haré lo mismo para apartar los obstáculos de su camino que lo he hecho hasta ahora para ponerlos en el suyo. He cambiado mi juego, como ve, y simplemente porque era para mi interés cambiarlo. Su interés es el mismo que el mío, pues solo en Inglaterra podrá comprobar si está al servicio de un criminal o de un hombre honrado. Picaporte escuchó con mucha atención a Fitz y se convenció de que hablaba con toda la buena fe. ¿Somos amigos?, preguntó el detective. ¿Amigos? No, respondió Picaporte, pero aliados tal vez. Sin embargo, a la menor señal de traición te retorceré el cuello. De acuerdo, dijo el detective en voz baja. 11 días después, el 3 de diciembre, el general Grant entró en la bahía de Golden Gate y llegó a San Francisco. El señor Fogg no había ganado ni perdido un solo día.